hay un botoncito que dice compartir. Comparta esa transmisión para que más personas se conecten y aprendamos todos juntos hoy acerca de este tema que tenemos hoy tan interesante. Claro que sí. Hoy corresponde los salmos. Sí, señor. Vamos en esa parte, ¿no? Entonces, Sí, para ilustrar a la gente, los salmos, desde el punto griego, equivale a un poema con instrumentos musicales. En el punto de vista de los hebreos, era el manual de canciones, de alabanzas, ¿ya? Y hay una discusión bien importante en los salmos. Yo estaba leyendo y se dice que los salmos no solamente aparecen en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento hay alusión a ellos, ¿ya? Sí. Y por ejemplo, dice que el título hebreo de Sefer, que significa libro de alabanzas, eso significa para los hebreos el libro de los salmos. Tiene 73 salmos, han sido atribuidos a David, 12 al rey Asaf, 2 salmos han sido atribuidos a Moisés, 1 a Etam, 12 a los hijos de Coré, una familia levítica de cantores. Estos salmos surgen al considerar lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Él hará en el futuro y la necesidad de Dios en el presente inmediato con el reconocimiento de su soberanía. Es una manera como de mostrar a Dios no solamente en el pasado, sino en el presente y hacia el futuro. Y en el tiempo que se escribieron los salmos, pues hay profecía. Sí. Uno va a encontrar salmos mesiánicos. De hecho, alguna vez les hablé yo sobre un libro que titula Cristo en los Salmos, donde muestra una gran cantidad de salmos enfocados hacia la obra del Señor Jesús. El libro de los salmos se divide en 5 libros, que es muy importante que la gente pues lo tengan en cuenta. Mano Carlito, antes de que diga la división, yo encontré un dato interesante aquí, Sí. que nos dicen que, bueno, sí es la poesía de Israel, considerada así. Israel, como sus vecinos de Egipto, Mesopotamia y Canaán, cultivó la poesía lírica en su literatura. La mayoría de esa poesía fue religiosa y unida a la Biblia. Existen muchos textos poéticos dispersos en los libros del Antiguo Testamento, como el Cántico de Moisés en Éxodo 15, el del Pozo en Números 21, el himno de victoria de Débora o el poema dedicado por David a Saúl. Pero también numerosos pasajes de los libros proféticos son también textos poéticos, pero sin duda el tesoro más valioso de la poesía hebrea es la colección de los salmos. Un salmo es una canción o un poema sagrado que se usa en la oración. No, y algo muy importante. A veces en las iglesias dicen es que vamos a cantar cantos de oración, Sí, o cantos de alabanza, y creen de que es el ritmo. sí. Y no, Es un error muy frecuente, es un ¿no? error muy común, pero no es así. Usted puede orar cantando Sí, y puede alabar orando. sí. Puede adorar cantando y puede adorar orando. Es muy importante tener en cuenta ese aspecto. Me llama la atención, por ejemplo, lo que dice que el libro de los Salmos incluye un gran número de profecías mesiánicas que describen, primero, el sufrimiento de Cristo, como es el Salmo 22, el Salmo 69. Segundo, su reinado, como es el Salmo 2, el Salmo 21, el Salmo 45, el Salmo 72. Incluye la segunda venida de Cristo, por ejemplo, en el Salmo 50 y el Salmo 97, el Salmo 98. Fundamentalmente en el Salmo 110, su posesión como hijo de Dios y sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿ya? Este último salmo se haya citado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro capítulo del Antiguo Testamento, y uno lo va a encontrar muy a menudo en lo que es en la carta a los Hebreos, donde se hace mención acerca del sacerdocio de Jesús que viene del sacerdocio de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿ya? Y es bueno
entender que estos salmos pues son como el himnario del pueblo hebreo, como lo que nosotros llamamos en la iglesia el himnario o el corario. Ok, sí. ¿Sí? Entonces ya sabemos que los salmos tienen profecía mesiánica, tienen alusiones directamente a Jesucristo desde el punto de vista como hijo, como sacerdote, como rey, en su sufrimiento, en su venida, mostrando de todas formas la importancia de este salmo para el pueblo judío que esperaban sin duda alguna la venida de su Mesías. ¿Ya? Y hay unos salmos que son muy interesantes, que es el Salmo 120 al 135. No sé si ustedes habrán tenido en cuenta esos salmos que se llaman los salmos graduales. ¿Sí? Sí, señor. Se llaman los salmos graduales. ¿Y por qué son salmos graduales? Por las escalinatas, ¿no? Por las 15 escalas que habían para subir al templo. Y cada que subían una escala recordaban la cautividad y la liberación. Y eso se convertía en una tremenda fiesta. De hecho, que ustedes van a encontrar, por ejemplo, el Salmo 122, donde hay una historia muy bonita y dice el por qué se hizo el Salmo 122. Entonces se dice que el Salmo 122 surge de la peregrinación de uno de los hijos de Israel hacia el lugar donde se adora a Dios. Sí. Y se explica diciendo que, por ejemplo, va a Isaacar para la reunión en la casa de Dios y se encuentra con uno de la tribu de Zabulón y le dice: ¿vos para dónde vas? Y yo voy para la casa de Jehová. Siguen los dos juntos. Más adelante se encuentran otro de la tribu de Rubén. ¿Y tú qué haces? Y no, yo voy para la casa de Jehová. Y siguen y se van completando y al final hacen el salmo: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Es un plural también, y van varios. Claro. Ahora, muy importante porque enseña de alguna manera lo que implicaba la vida devocional en el pueblo de Israel, que deben de ser un ejemplo para la iglesia de hoy. Cuando uno lee el libro de los Salmos, su capítulo 100, observe lo que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y en uno de los salmos, el salmista decía: mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Tienen como tema central Jerusalén o el templo, estar congregados. Para ¿cierto? ellos hay dos cosas que son muy importantes en su vida, que es su tierra, su capital, como Jerusalén, y sobre todo el templo. Porque cuando ustedes van al libro de Crónicas, segundo libro, capítulo 6, en la oración que hace Salomón a Dios para erigir el templo, dedicar el templo, pues una de sus palabras es: Señor, que si alguien viene herido de muerte aquí, que si alguien peca y viene aquí, que si alguien tiene un problema serio y viene aquí, pues que aquí en este lugar encuentre la respuesta a todo. Y me encanta que Dios no se queda con la oración del creyente. Él responde. En el capítulo 7 del mismo libro ya mencionado, Dios le responde la oración a Salomón. Y en esa oración le dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar. Y me parece escucharle a Dios decir: y en cuanto a la petición que usted hace, de que todo el que venga enfermo, herido, con problemas, en dificultades, en pecado, y encuentre aquí solución, solo hay una condición, y es que tiene que humillarse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. O sea, si yo quiero, es una forma de
de entender a Dios en esta mañana. Si yo quiero que Dios me escuche, que Dios me responda, que Dios me solucione, que Dios haga lo que yo urjo de que se me haga, pues hay unas condiciones. Claro. Y es humillarme. Esa es la primera. Que es lo que a nosotros no nos gusta, ¿cierto? Usted escucha comúnmente a la gente decir que yo me humille. Yo no me le humillo a nadie. Pues bueno, cuando entramos aquí al campo divino, tenemos que entender que para obtener las respuestas de Dios, ese es el punto de partida. Claro, la gente por lo general tiende a defender su ego, su orgullo, su posición. Ellos dicen, no, yo no me le doblego ante nadie, y a veces ignoran que delante de Dios eso sí es algo muy necesario, porque son los corazones contritos y humillados los que Dios no desprecia. Y Jesús dijo, todo el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y Pedro escribe en su carta, dice, humillaos pues. Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, dice la palabra del Señor, ¿no? Requiere que el creyente entienda el Padre Nuestro. No sé si ustedes habrán mirado lo que representa el Padre Nuestro en el Evangelio. Pero si ustedes miran bien el Padre Nuestro en el Evangelio, va a entender cómo se debe de orar. Entender que Él es nuestro Padre. Es el punto de partida. Padre Nuestro. ¿Ya? Y genera como ese ambiente de que uno como hijo debe de tener confianza con Él, y dos, que Él como padre nunca querrá lo malo para sus hijos, siempre querrá lo mejor. Y hasta colocó un ejemplo. ¿Cuál de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide pez, le da una serpiente? La respuesta es no, ninguno. Dice, bueno, y si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Por eso es que el Padre Nuestro comienza así, Padre Nuestro. 2, estás en los cielos, tiene el control. Soberanía, que entendamos su majestuosidad. Que cuando hablemos con Él, entendamos que es nuestro amigo, pero que tiene la solución. ¿Cierto? 3, reconocer su santidad, santificado, sea tu nombre. Es ubicarme en la condición de mortal, de pecador, ante un ser que es mi Padre, que está en los cielos y que además es santo. ¿Cierto? Y hace entender el Señor Jesús en esa oración que la mejor manera de encontrar solución a los problemas es cuando el reino de Dios llega a nosotros. Venga a tu reino. Dice, lo que yo necesito, o lo que el mortal necesita, es que el reino de Dios se establezca. Porque cuando el reino de Dios se establece, hay justicia. Se respetan los derechos. No se atropella a nadie. No es vulnerado nadie. Y Jesús tenía razón al hacerlo, porque el pueblo de Israel había sido pisoteado por muchos años. Y si uno mira el libro de Lamentaciones, no fue nada buena la etapa que el pueblo vivió. De ahí el libro de Lamentaciones, la angustia que sufre el profeta al ver la situación tan crítica que vive el pueblo. Lamentable era la situación. En ese contexto, ¿qué mejor que el reino de Dios? Que es de justicia, que es de paz, que es de bienestar. ¿Cierto? Usted sigue leyendo el Padre Nuestro y va a encontrar el por qué y cómo es que se debe de orar. Entonces es bueno tener en cuenta que estos salmos tienen esa finalidad, que la persona alcance a entender delante de quién está. Y en los salmos hay varias clases de oraciones. Hay oraciones pidiendo por la salud, pero hay oraciones dando gracias por la salud ya prevista o ya establecida. El Salmo 6 ora para que Dios le sane. En el Salmo 103 ora dando gracias por la sanidad y todos sus beneficios. En el Salmo 32
Y en el Salmo 50, en el Salmo 32 se encuentra la condición de un hombre en pecado. En el Salmo 51 se encuentra la condición de un hombre pidiendo misericordia y entendiendo lo que Dios quiere. Que Él no quiere sacrificios, que Él no quiere holocaustos, que Él lo que quiere es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. No lo va a despreciar el Señor. Hay salmos que convocan al pueblo a la alabanza, a aplaudir, a adorar. Porque el pueblo israelita en el orden devocional es muy similar al pueblo pentecostal. Usted encuentra en los salmos enseñanzas, pero también encuentra alabanza, que es el culto que la iglesia hace. Hay tiempo de orar, tiempo de alabar y tiempo de oír. La enseñanza que edifica, que beneficia al cristiano. Entonces es muy importante cuando uno mira los salmos. Y sobre todo me llama la atención el pensamiento del salmista con relación a la condición del hombre frente a su Dios. En el sentido de la deuda que debe de existir en nosotros hacia Dios. Él dice, dad a Jehová la gloria debida. Y no escatime esfuerzos. No clasifique. Simplemente dedíquese a alabar. Y alábelo con pandero. Y alábelo con arpa. Y alábelo con cuerdas y flautas. Y alábelo con címbalos resonantes. Y alábelo con címbalos de júbilo. Y hay una convocatoria interesantísima ahí. Todo lo que respire. Que cuando usted lo mira con el contexto de Apocalipsis, cuando el Cordero abre el libro que tenía los 7 sellos, dice que se oyó un clamor en el cielo que decía, alábenlo, todas las criaturas, todo lo creado. Y los ancianos dijeron amén. Y los 4 seres vivientes dijeron amén. Y no hubo nadie que se quedase callado, haciendo ver que no en vano el Salmo 24 dice, subió Jehová con sonido de trompeta, subió Jehová con voz de júbilo, ¿no? Y aparece una corte, como una calle de honor, donde aparece el Señor Jesús, porque es un salmo mesiánico, y hay una corte celestial que le hacen una calle de honor. Y al ver la imponencia, la grandeza, el señorío, la soberanía, la belleza, la infinidad de quien va desfilando, comienzan a preguntar, oye, ¿y quién es este? Y el otro grupo le dice, es Jehová de los ejércitos, el fuerte, el poderoso, el fuerte en batalla. Y usted mire ese salmo y dice, definitivamente, Cristo en los salmos no solamente muestra su bondad perdonando, sino el derecho de los peregrinos en el sentido de reconocer que Él es Dios y que se le debe de adorar. Y que están dispuestos no solamente los mortales llamados los mortales a rendirle culto, sino que la misma corte angelical reconoce su obra. Y por eso el Salmo 107 muestra que los únicos llamados a alabar y a bendecir a Dios por gratitud son los redimidos. ¿Cierto? Textualmente dice, alaben a Jehová por sus misericordias. Y díganlo los redimidos de Jehová, que ha redimido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Por qué no aparecen los ángeles? Porque los ángeles no se reproducen. Porque los ángeles que perdieron su dignidad no tienen derecho a restauración. Con la muerte y la resurrección de Cristo, la eternidad de los ángeles quedó definida. Los que guardaron su dignidad jamás serán tentados, jamás volverán a pecar. O sentirán, o serán motivados, o se despertará ese sentido que se despertó en los primeros que se rebelaron. Y los que se rebelaron jamás podrán tener
arrepentimiento, que es la escena que aparece en Zacarías capítulo 3, cuando Josué se presenta delante de Dios y se aparece Satanás al lado derecho para acusar a Josué, donde Dios le dice a Satanás, es que Josué es un tizón arrebatado del fuego, así que Jehová te reprenda, Satanás, que Jehová te reprenda. Y ya en la carta a los Hebreos muestra el por qué los hombres somos bendecidos y no los ángeles. Dice, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Porque si Jesucristo en su venida hubiera socorrido a los ángeles, ¿sabe qué nos hubiera pasado a nosotros? Nos hubiéramos perdido. Pero no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo en los Salmos es el hermano nuestro, que en la condición de nuestro hermano está en condiciones de redimirnos y hacer posible que la oportunidad para los mortales se dé y no para los ángeles. Por eso la muerte y la resurrección de Cristo define la eternidad de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de los que están en el abismo. Los mortales, la posibilidad de ser salvos. Los ángeles que guardaron su dignidad, la garantía que jamás serán tentados, que jamás volverán o tendrán la posibilidad de fallar. Y los que pecaron, que jamás tendrán la oportunidad. Son tres cosas que se dan muy importantes con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y es tan importante, no solo desde ese escenario, sino de la vida cotidiana del mundo. Partió la historia en dos, antes y después. Y surge un tercer grupo, porque acuérdese que hasta que viene el Señor Jesús, solo hay dos grupos en la tierra, judíos y gentiles. A partir de la obra hecha por Jesucristo a favor de los mortales, aparece el tercer grupo que se llama la iglesia, la novia, la futura esposa del Cordero. Que no estamos aquí por casualidad, sino por misericordia, por gracia. Que estando vagabundos en la calle y sin nadie que quisiera recogernos, pasó Él, nos recogió, nos lavó las inmundicias, nos vistió, nos dio nombre nuevo, nos dio su espíritu y nos dio el derecho a heredar. Eso es un privilegio muy grande. Amén. Entonces, cuando uno mira los salmos va a encontrar una riqueza enorme. Porque también hay oraciones en los salmos donde usted va a encontrar al rey diciéndole a Dios que no escuche la oración de los impíos. ¿Cierto? No los escuches. Muy similar a la oración de Moisés en el capítulo 16 del libro de Números. Cuando Coré va a ofrecer el sacrificio, el incienso, Dios le dice, no lo escuche, no reciba, no acepte. Y Dios lo oyó. Dios lo oyó. En los salmos vamos a encontrar igualmente a David orando para que su oración le sea por tropiezo. Pero también hay salmos ahí donde convoca al cristiano a que no se desespere. Porque hay veces que los cristianos sufrimos un fenómeno y es el complejo de querer ser lo que no somos. Entonces Dios, a través del salmista, escribe un salmo, como es el Salmo 37, ¿no? No te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen maldad. ¿Ya? Y da una muy buena orientación a través del Salmo de Asaf, que en un momento de crisis pensó que estaba perdiendo el tiempo. Que se había equivocado al elegir. Haciendo, sí, señor. ¿Cierto? ¿Y qué le dice Dios cuando entra al santuario? Bueno, le abre los ojos y entiende el fin de los impíos, que no será para siempre. Los salmos encontramos oraciones pidiendo protección. Hay salmos de acción de gracias. Hay salmos sapienciales. Mejor dicho, cuando una persona lee los salmos
y entiende sus diferentes contenidos enfocados a una sola causa, y se va a enriquecer en la poesía bíblica, en la poesía hebrea, y además va a tener la posibilidad de aumentar grandemente su vocabulario para hablar con Dios, que es uno de los problemas que tenemos en las iglesias hoy, que los cristianos dicen, hermano, yo no tengo que orar, no tengo palabras, yo me arrodillo y en 2 minutos se me acaba todo. Bueno, lea los salmos. Y ahí encuentra las necesidades de un ser integral, que necesita del sol y de la luna, del frío y del calor, de la abundancia, de la salud, La de la paz. protección de los que lo persiguen. Claro, el libro de los Salmos es maravilloso. Es un elemento muy rico de historia, de poesía. Todo lo que usted quiera. Cánticos, como este Salmo 1, hermano Carlos, que quiero que suene. Tengo acá el Salmo 1 cantado por Arturo Giraldo, entonces nos vamos Bueno, con la canción. escuchémoslo. Escuchemos el Salmo número 1 en esta mañana, queridos oyentes. Porque también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar alusión a los Salmos. Sí, señor, también. Y la iglesia hoy, todavía seguimos leyendo, creyendo, cantando, orando y predicando los Salmos. Así es, queridos oyentes, así que ya regresamos con esta parte de los Salmos en el Nuevo Testamento, no se muevan. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor de los justos conoce el camino, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo
Dios conoce el camino, mas la senda de los malos perecerá, perecerá, perecerá. Kennedy Gospel Radio. Somos tu compañía 24 horas al día. 10:41 minutos de la mañana, hermano Carlos. Ese era el salmo número 1. Es conocido como un salmo sapiencial. ¿Por qué, hermano Carlos? Porque está enfocado en sí a lo que es la profecía mesiánica. Usted sabe que cuando uno mira los salmos, ya dijimos al principio los diferentes enfoques, donde se muestra a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey, como el Creador. Por eso dijimos al principio que el libro de los Salmos es un conjunto de oraciones y canciones que reflejan en sí el pensamiento judío acerca de su Dios. Es bueno entender que para las demás culturas cada situación requería un Dios. En el caso judío, el Señor lo suple todo. Lo suple todo. Ahora, volviendo al caso de los salmos en el Nuevo Testamento, Sí. pues usted va a encontrar, por ejemplo, lo que dice Lucas capítulo 24, del verso 25 en adelante. Es el mensaje que Jesús le da a los amigos de Maús. ¿Lo recuerdas? Entonces él les dijo, Sí. ¿sí? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús les dio un recorrido por todas las escrituras, mostrando, porque es bueno entender que Jesús aparece desde el Génesis 3, verso 15. ¿Sí? Ahí parte la línea mesiánica. Por eso es que Jesús les hace el comentario por todas las escrituras, incluyendo el pensamiento de los profetas, del cual Pedro también dijo que los profetas indicaron diligentemente acerca de qué persona sería el Cristo, cosa pues que ellos sustentan diciendo que es Jesús y que es la razón de la carta. Entonces, cuando uno mira el libro de los Salmos, puede estar seguro que, a diferencia de los apócrifos, sí aparecen en el Nuevo Testamento, como es el caso de la oración de los apóstoles después de la sanidad que se le da al paralítico del templo de la Hermosa, cómo se juntan las gentes, y él da el Salmo 2, ¿se acuerdan? La oración. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas en contra de su ungido? Dice que leyendo, orando con ese salmo, el Espíritu Santo cayó. Eso es el capítulo 4 del libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo vuelve a manifestarse de una manera masiva en los que estaban congregados, haciendo alusión precisamente a ¿qué? Al Salmo 2, el cual el apóstol interpreta como el cumplimiento del Salmo 2 es Jesús. No sucede así con los apócrifos. Ustedes pueden leer toda la Biblia y ustedes no van a encontrar una sola alusión a un libro apócrifo. Algún tipo de referencia Nada. que lo lleva uno allá, sí señor. Ninguno. Pero usted mira el Nuevo Testamento y usted encuentra que Jesús, los discípulos, siempre mencionaron los libros del Antiguo Testamento. Sí. Como dijo Isaías, como dijo el profeta Jeremías, como dijo David, Y Pablo, un como experto en Moisés eso. habló de mí. Abraham deseó ver mi día y lo vio. ¿Ya? Y cuando uno mira, por ejemplo, la enseñanza de Esteban,
que es una de las sí. enseñanzas más ricas Menciona en todo. teología bíblica. Tremendo. Hace mención a más de 50 pasajes del Antiguo Testamento. Pero no va a aparecer ni uno para mencionar a los macabeos, a Tobías, a Judí, a Sabiduría, a Eclesiástico, a Baruch. No aparecen. Pero en cambio los salmos sí aparecen. Incluso Pablo, escribiendo en una de sus cartas, dice: ¿qué hay cuando reunís? Hay himnos, hay salmos, hay doctrina, hay cánticos espirituales. Porque la iglesia del primer siglo también aprendió a cantar los salmos, a utilizar los salmos como parte de su vida devocional, como lo hace la iglesia hoy. Hoy cantamos el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían. Hoy cantamos el Salmo 133, ¿cierto? El Salmo 132, el Salmo número 1. Cantamos todos esos salmos. El Salmo 23. Claro, 103. famosísimo. Que es un salmo donde, pues, muchas personas les encanta el salmo porque se sienten importantes. Pero lo que está diciendo el salmo es lo contrario. Sí, porque el salmo no está diciendo que somos importantes. Lo que está diciendo es que somos tan torpes, tan malhumorados, tan sin liderazgo, que lo único que nos salva es que Jehová es nuestro pastor. El Salmo 23 está mostrando la torpeza de las ovejas, pero la bondad del pastor. Sí, claro. Eso es lo que está mostrando. Sí, porque dice, aunque pase en valle de sombra de muerte, ¿quién lo va a meter allá? ¿Por qué se va a meter allá? Usted se va a meter solito al valle de sombras de muerte. No puede, se muere. Exacto. Entonces, por eso que el Salmo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La torpeza. Es de la las ovejas. entrega total de un hombre Tremendo. en el sentido de considerarse tan insuficiente, tan insignificante, tan incapaz para sortear los problemas de la vida, que tiene que depender de su pastor, que es Jehová, que es una lección que debe servirle al cristiano de hoy. ¿Cierto? Sí. Claro, uno sin Dios no puede hacer nada. Jesús lo dijo: Sin mí nada separados podéis de mí hacer. nada podéis hacer. Entonces, digamos, a manera de conclusión de los salmos, que es el manual de canciones del pueblo de Israel, Sí. y que muchas de esas canciones utilizaron Jesús y los discípulos. Muy pocas veces se escucha que Jesús participó en un culto donde hubiesen canciones, pero el Evangelio dice que después de haber cantado el himno, se levantó y se fue de allí. Jesús también cantaba. No sabemos qué canción cantó. Sí. Ya, tal vez el Salmo 119. ¿Ves? ¿Quién sabe que es Sí. el Salmo 19, el Salmo 20? ¿Quién sabe? Lo cierto es que él cantó. Jesús, si alguien quiere saber si Jesús cantaba o no, claro que sí. La Biblia dice que él cantó. Entonces, el libro de los Salmos, ya dijimos, es un libro que lo componen 5 temas. Es un libro que tiene unas particularidades donde encontramos oraciones cantadas, ¿cierto? Sí. Canciones en oración, donde vamos a encontrar Eventos históricos. eventos históricos como el Salmo 107. Exacto. El Salmo 107 le muestra la historia. El Salmo 104 le muestra la grandeza. O sea, usted va a enriquecer su conocimiento. Hay que leer los salmos. Pero en sí era el manual para Israel, y hoy es un soporte muy grande para los cristianos que deben de aprender a orar, a confiar y a esperar en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios de Israel. Es un manual de ejemplo para la esperanza de los cristianos hoy. Y entramos a una etapa que se llaman profetas. Sí. Acuérdense en que hay profetas mayores y profetas menores que dejan escritos. Adicionalmente a ellos hay otros profetas, como Eliseo, como Elías, ¿cierto? Que no dejan un libro, pero que participaron en el avance o el desarrollo del pueblo de Israel en determinadas épocas, como en el gobierno de Acab, Elías, ¿cierto? Ellos tuvieron una función muy importante, el caso de Samuel,
Natán. ¿Ah? Natán también. Natán, profetas. Pero ya cuando entramos a campos de libros, entonces hay unos profetas que los llaman mayores, que es Isaías, Jeremías, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ya, que han dejado 5 libros. Y la mayoría están enfocados a denunciar el pecado de Israel antes de la cautividad. Ese es el enfoque. Acuérdese que el profeta, ojo con eso, el profeta no es un adivino. El profeta es alguien que denuncia el pecado, que le hace saber a la gente el juicio que viene a causa de el presente de ellos, pero que también les brinda la salida en la medida que puedan aprender a volverse a Dios. Yo he mirado el caso de los profetas como ese medio que Dios utiliza para Dios pararse en una etapa de la historia y decirle a la gente, miren todo lo que han hecho. Y tengan en cuenta que esto trae unas consecuencias. Pero si ustedes se arrepienten, se vuelven a mí, las cosas van a cambiar. Así es. En eso resumiría yo en sí como la profecía de esos profetas, como también la de los otros. Pero cuando entramos ya al caso de cada profeta en particular, entonces vamos a encontrar a Isaías, que es el hombre que siempre se le ha llamado como el Evangelio del Antiguo Testamento. O el profeta mesiánico, ¿no? O el profeta mesiánico. Es un libro que habla de la concepción de Jesús, de lo que representa Jesús, de los sufrimientos de Jesús y el por qué y para qué. ¿Se podría considerar el mayor de todos los profetas? Pues aparece primero por el valor, por su contenido. Es que es un contenido muy mesiánico. Ustedes miran que en los primeros capítulos hay una convocatoria a que el pueblo deje de ofrecer sacrificios. Luego les manda un mensaje interesante: una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Luego les dice en el capítulo 9 quién es ese hijo y qué hace. ¿Ya? Luego en el capítulo 11 se lo profundiza diciéndole que ese niño, que ese hijo, que es Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz, será el rey en el periodo milenial. Luego en el capítulo 52 o capítulo 35 les dice que ese niño, ese hijo que viene, que es Emmanuel, no es otro que Dios mismo en persona que vendrá a salvarlos. ¿Ya? Luego el mensaje para que ellos se vuelvan en el capítulo 40. Y oí una voz que me decía, habla. Y yo dije, ¿qué debo de decir? Digo, di que todo hombre es como la flor del campo, que la hierba se seca, la flor se marchita y se cae. Le habla de la permanencia o de la eternidad de su palabra. Y ya cuando llegamos al Salmo número, al capítulo número 52, ya nos va a mostrar el sufrimiento del Mesías. En el capítulo 53 nos muestra no solo el sufrimiento, sino lo que hace a través de ese sufrimiento, que es muy importante. Si sigues leyendo, entonces vas a encontrar ya la restauración de todas las cosas por la obra de Cristo a tal estado que es el Rey que viene en cumplimiento al pacto davídico, que va a gobernar por 1000 años el reino de Dios, donde aparece la profecía que no habrá niño que muera de pocos días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Aparece la profecía en el sentido de que los animales serán pacíficos y un niño podrá, sin problema alguno, estar cerca de ellos. Habla de la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde de lo pasado no habrá memoria, sino en el capítulo 65, verso 19 en adelante. ¿Sí? Hay una cantidad de... Por eso estamos diciendo que el libro de Isaías es el libro mesiánico.
para un pueblo que esté en crisis, que está al borde del caos, qué mejor que tenerles un mensaje de esperanza. ¿Ya? Pero cuando entramos ya al caso del profeta Jeremías, ya vemos un hombre que está pagando un precio muy alto, el profeta, por denunciar el pecado. Sí, porque ya la gente se ensaña contra él. Ya las cosas ya cambian. Ya no es el profeta que todo el mundo quiere oírle, sino el que no quieren oírle. Y donde se presenta una situación muy interesante, como es el mensaje acerca del hombre. No crea en el hombre, no confíe en el hombre, no crea en hermano, no crea en profeta, porque desde el profeta hasta el sacerdote todos andan mintiendo, engañando. Y es que la perversión en ese tiempo pues daba para eso, ¿no? No se podía creer en los otros profetas porque el profeta Jeremías decía, viene castigo, viene juicio, y habían otros que decían, no, eso es mentira, eso ¿qué va a venir? que nos están metiendo es susto, eso Es no susto. se pongan a creer en Nosotros eso. también somos profetas. Ujú. Me encanta mucho el apunte que hace el pastor, porque hay un momento donde Dios le dice a través del profeta, dígale a esos profetas que dicen que yo he hablado, dígales que yo no les he dicho que digan nada. Muy similar a lo de hoy, ¿no? Sí, claro. Una cantidad de profetas por ahí que dicen cosas que Dios dijo cuando Dios no les ha dicho, porque lo que Dios tenía que decirle ya lo dejó escrito. Así es. Entonces es muy importante tener en cuenta esos apuntes con respecto al profeta Jeremías. Es el hombre que más adelante hace un lamento donde se derrama en lágrimas. ¿Por qué? Porque él le toca vivir un tiempo muy difícil. A eso iba, por el cautiverio de Babilonia y todo eso. Claro, Sí, claro, viene complicado. la miseria, la tragedia al pueblo. Negociaban los hijos para comérselos. Ven, comámonos tu hijo hoy y mañana nos comeremos el otro. Tremendo. Ahí le tocó el tiempo pre o antes de la Después. cautividad, durante la cautividad y Durante la después. cautividad. Sí. Durante la cautividad. A él le toca durante la cautividad. Y él ve la crisis que hay en el pueblo de Israel. Él ve una situación muy grave. Es que solo basta leer el libro de Lamentaciones. Si usted lee el libro de Lamentaciones con puntos y comas, yo me atrevería a decirle que termina llorando. Con toda sinceridad. Porque es que no es fácil lo que el pueblo de Israel está viviendo en ese tiempo. Y Lamentaciones es un reflejo de ese lamento, como su palabra lo dice, que se Claro. estaba viviendo. No, es que el lamento que él hace es ver la situación de su ciudad, de sus conciudadanos. Y lo más triste es que él descubre por qué. Porque dejaron a Jehová. Que pienso yo que ese es el punto, o sea, el mensaje de él era, hay oportunidad, arrepintámonos, organicémonos, volvámonos a Cristo, o volvámonos a Dios más bien, pero pues ellos no hacen caso y viven las consecuencias de eso, y él tiene que decir, bueno, pero yo les dije. La hasta lo mejor me- manera de resumir eso que usted está diciendo está en el capítulo 6, verso 16 del profeta Jeremías. ¿Se acuerda? Así dijo Jehová, paraos en los caminos, Ujú. mirad, preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. Más ellos Y hallaréis dicen, descanso para vuestras almas. Los encuentra cansados, fatigados, perdidos, embolatados del camino, y eso les está trayendo unas consecuencias muy serias. Más dijeron. ese ¿Pero es qué el dijeron problema, ellos? No No andaremos. andaremos. Entonces tienen que vivir lo que después Exacto. relata el libro de Lamentaciones. Ajá. Porque acuérdense que el profeta se paraba era a decirle a la gente, Ujú. la clase de Dios que tenemos, el comportamiento de ustedes y las consecuencias que vienen. Si se arrepienten serán favorables. Si no se arrepienten, serán trágicas. Y como él se los dijo, así se cumplió. Se nos fue el tiempo. Sí, señor, se fue el tiempo, 11 en punto de la mañana, queridos oyentes, y gracias a todos por estar allí en sintonía. De esta manera, pues, hemos llegado al final de esta tertulia pastoral hablando acerca de los salmos y una partecita acerca de los profetas. El próximo miércoles seguimos. Así que el próximo miércoles no se lo vaya a perder. Hay mucho que hablar todavía acerca de los profetas, porque aún falta hablar de los profetas, el resto de profetas mayores, y hay profetas menores también. Esta división de profetas mayores y menores es más que todo por la extensión del libro, ¿cierto, hermano Yo Carlos? pienso que sí. Más que todo. Y por la importancia. Ah, ok.
Entonces, queridos oyentes, no se pierdan el próximo programa de Tertulia Pastoral aquí a las 10 en punto de la mañana, si Dios así lo permite.